¿Cómo te va? Buenos días. La presentación del mensaje, vieron que ahora está muy de moda hacer un descargo de responsabilidad antes de arrancar, como un pedido de disculpas previo. Bueno, yo quiero hacer un pedido de disculpas previo por las dudas. Es la primera vez que utilicé inteligencia artificial para hacer mi presentación, lo cual si funciona habré encontrado casi algo parecido a la salvación, de verdad. Si hay cosa insoportable para quienes compartimos mensajes es hacer las presentaciones. Nos lleva exactamente el mismo tiempo que estudiar la Biblia para compartir un ratito el mensaje. Así que si hay algo que está mal, si usted ve alguna imagen que no funciona, algo del lenguaje que no me resulte, digo, esto no lo escribió Diego, bueno, es verdad, no lo escribió Diego, pero quizá lo que pueda ocurrir es que haya alguna mano por ahí con 7, 8 dedos, porque algunas cosas le mostraba ayer a Vane, las manos en vez de apuntar así, apuntan así. Bueno, todo inteligencia artificial, pero si esto sale bien, gracias al cielo, de verdad. Al resto de los pastores sacaremos una cuenta premium, comeremos menos durante el mes, pero pagaremos esa cuenta y las presentaciones se harán solas. Está muy de moda en el día de hoy hablar de libertad. La libertad hoy es una palabra que está muy en boga. Hoy es un día de elecciones. Estamos caminando, iniciando lo que para todos nosotros es la Semana de Mayo, donde recordamos aquel momento histórico de nuestra nación, donde fuimos libres del sistema político y de aquellas cuestiones. Es muy actual, muy actual hablar de libertad y claramente no voy a hablar de nada relacionado con la política en esta mañana. Escuchamos por todos lados cuestiones relacionadas con la libertad en estas, me animaría a decir en estos últimos años, en este último tiempo. No es algo tan moderno porque ya nuestro himno recitaba hace muchos años, oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Así que no es algo que sea súper moderno hablar de libertad, pero de repente tenemos auges y escuchamos la palabra libertad todo el tiempo. Yo pregunto por qué. Y me hice algunas preguntas. Y la primera pregunta que tengo para hacerme es, ¿será que la libertad puede ser la cosa más preciada por el ser humano? Ahí está, si ustedes miran la mano de la chica, es increíble. Pero bueno, esto me ahorró horas de trabajo a mí. Ustedes discúlpenme, pero la mano de la chica en vez de estar así, está así. Pero de verdad que me ahorró horas de trabajo. Les pido por favor concéntrense en el mensaje, no miren más las fotos. No, sácala la presentación, no es más presentación porque nadie se va a concentrar en el mensaje. Hay una ahí que tiene como 5 o 6 ojos, no importa, está todo bien. Bueno, esta es la realidad. Lo chequeé, pero ya la había exportado, la había terminado y dije, más sí, que corra. Que corra, somos libres al final de cuentas. Yo soy libre de poner esta presentación. Sí, ahí va. Mejor, así nos damos cuenta que es bien artificial y no es un ser humano real. Decía, ¿será que la libertad es una de las cosas más preciadas por toda la humanidad? ¿Será que es muy importante? ¿Será que es más importante que las riquezas? Más que las posesiones, más que los placeres, aún más que el disfrute. Es probable que muchas personas piensen que si tengo libertad puedo acceder a todas estas cosas que mencioné antes, riqueza, disfrute, placeres. Y más allá de cualquier afirmación y acuerdo que podamos hacer en esta mañana y discutir, hay un hecho innegable. La libertad fue, es y será uno de los objetivos principales de la humanidad. Porque desde tiempos muy antiguos, se busca. Diríamos que casi desde el mismo comienzo de la humanidad, allí cuando el ser humano empezó, se busca la libertad. ¿Será aquel fruto comido, aquel mordisco, la búsqueda de la libertad? ¿Habrá sido eso? ¿Habrá sido aquel mordiscón, permítame la expresión, la interna intención de encontrar la libertad que el ser humano tuvo? Y desde ahí en adelante me animaría casi a afirmar con un 100% de efectividad que la humanidad toda vive y vivió buscando la libertad.
Y se la podría definir como la búsqueda de los pueblos. Todos los pueblos la buscaron. Todo ser humano quiere hallarla, todo ser humano quiere vivirla. Y si hay algo que marca, por ejemplo, uno de los momentos de nuestra vida, la adolescencia, si hay algo que marca la adolescencia es esa búsqueda de libertad, esa búsqueda de independencia, eso de sentirme distinto, libre de aquello que hasta el momento de llegada a esa etapa de la vida me marcó, me hizo caminar por ciertos terrenos. Todos pasamos por eso. No tener la libertad o no tenerla es perderlo todo. De hecho, los delitos tienen como pena máxima la pérdida de la libertad. Es la condena más grande perder la libertad. Y muchos de quienes cometen delitos y pierden su libertad dicen: yo daría todo. Cambiaría y pagaría fianzas y pagaría bienes y daría quizá todo lo que tengo para recuperarla. Porque evidentemente para el ser humano, para vos y para mí, es quizá uno de los tesoros más grandes que podamos tener. La humanidad la busca. Simplemente mencionar que todos sabemos se han librado miles, cientos de miles de batallas en busca o en nombre de la libertad. Los pueblos vieron morir a sus mejores hombres y mujeres en búsqueda de la libertad. Numerosas revoluciones contra los sistemas que se consideraban de opresión o que eran de opresión tuvieron como su fin la libertad, buscaron la libertad. Han quedado en el camino más hombres y mujeres en búsqueda de la libertad que en búsqueda de cualquier otro objetivo. Y es una realidad que podemos leer en nuestros libros de texto, no es un invento. Dice el autor Miles Monroe en su libro En busca de la libertad, algo así como: el eco del grito por la libertad se oye a lo largo de la historia. A medida que las personas, las generaciones, comunidades y naciones buscan deshacerse de lo que perciben como yugo o carga de opresión, hay una búsqueda. Y muchos avances de la era moderna nos hicieron pensar que seríamos más libres, es decir, si nosotros conseguíamos avanzar en algunas cuestiones tecnológicas íbamos a ser más libres, pero la realidad, simplemente por citar algo, ciertas libertades que nos hemos tomado con el planeta hoy nos están mostrando que no fueron buenas decisiones, que nos está costando un poquito más disfrutar del planeta, o le estamos haciendo mucho daño a nuestro planeta, para decirlo de una manera más clara. Libertad política, libertad económica, libertad emocional, cívica, geográfica. Podríamos seguir nombrando muchas áreas donde se la sigue buscando. Los filósofos y estudiosos hablaron y hablan de libertad. Los políticos mencionan la libertad. El rock habla de libertad. No sé cuántos les gusta escuchar algo de música por ahí afuera, pero el rock habla de libertad, pero también lo hace el pop y también lo hace la cumbia y el trap. Lo hacen, hablan de libertad. La poesía, los ensayos, los cuadros, el teatro, el cine, el arte, hasta una reconocida estatua en nombre de la libertad. Desde Abel Pintos hasta los redonditos de ricota, todos hablan de libertad. Los religiosos hablan de libertad. Y el Señor Jesús, Él mismo habló de libertad como un tema central en nuestra fe. Pero lamentablemente es la libertad uno de los ideales peor interpretados. Lamentablemente, voy a repetir esto, es la libertad uno de los ideales peor interpretados. Muchos se creen, muchos nos creemos libres y morirán sin haber conocido la verdadera libertad. Pero ¿qué es entonces la libertad? Y acá, como siempre, las cientos de preguntas que nos acompañan al enfrentar temas en nuestra vida. Porque sospecho que si uno la busca es porque no la tiene. Y entonces hay que salir a conseguirla. Si realmente vivimos en búsqueda de la libertad, ¿dónde la perdimos? ¿Se perdió en algún lugar? Si la tuvimos, ¿cómo la perdimos? ¿Se podrá recuperar aún más? ¿Se podrá recuperar una vez y para siempre? Es decir, soy libre un día y listo. ¿Es la libertad un fin en sí misma? ¿O es un medio para otras cosas? Preguntas y preguntas.
¿Hay tal cosa como un estado pleno de libertad, acabado, completo? ¿Será la libertad llegar a ese momento de vida donde hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero? ¿Será la libertad de la independencia absoluta, es decir, no depender de nada ni de nadie? ¿Será vivir sin reglas para entonces hallar la satisfacción plena, ausente de limitaciones, estructuras e ideas que nos poden el accionar? ¿Será la libertad poder vivir sin obligaciones y responsabilidades? ¿Qué es la libertad? Si es algo tan difícil de conseguir, si es algo por lo que generaciones y generaciones lucharon y que por lo visto no logramos o no logran tener de manera definitiva, ¿será más fácil vivir en libertad o será más fácil vivir en esclavitud? ¿Cuál resultará más fácil para nosotros, la vida en libertad o la vida en esclavitud? ¿Demandará más de nosotros ser libres que ser esclavos? ¿Tendremos que poner más de nosotros para ser libres que para permanecer, en opresión, atados o dominados? El mismo autor que cité dice: todos gritan por la libertad, todos desean ser libres, sin embargo, muchos de los que gritamos por la libertad no la entendemos, ni tampoco comprendemos su naturaleza. Es trágico que no entendamos las características de la verdadera libertad, porque la verdadera libertad exige una gran responsabilidad, rendición de cuentas, espíritu de administración, servicio, madurez, sabiduría y carácter. Y tengo una primera afirmación ante tantas preguntas. Ser libre es mucho más costoso, exige mucho más de nosotros que no serlo. Ser libre es mucho más difícil que ser esclavo. Ser libre nos va a demandar mucho más a vos y a mí que ser esclavos. Y licuar el verdadero sentido de la libertad es despreciar todo el alcance que tiene. Y alguien podrá decir en este momento: bueno, gracias, pero el ser humano es libre en su esencia, porque Dios lo hizo libre, porque Dios lo creó con la capacidad de elegir, con el famoso libre albedrío. Y es verdad. Entonces el hombre y la mujer, el ser humano, son libres en su aspecto más profundo. Y esa es una afirmación que es verdad, pero también es verdad a medias. Dios nos hizo libres con capacidad de elección, pero esa capacidad de elegir no es la que nos hace realmente libres, sino el uso adecuado de esa capacidad de elección. Vamos de vuelta. Dios nos hizo libres, Dios nos hizo con capacidad para elegir, pero no es esa capacidad de elección la que nos hace realmente libres, sino cómo usamos esa capacidad de elección. Allá por Génesis capítulo 2, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Estoy leyendo el capítulo 2 de Génesis y el versículo 15. Pero el Señor Dios le advirtió: podés comer libremente, ahí aparece la libertad del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y hoy a la mañana, mientras repensaba y repasaba el mensaje, me vino otra imagen que no escribí, pero el Señor no les prohibió comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. No hay una prohibición. Puedes comer libremente, pero si realmente no les hubiera permitido comer, lo hubiera quitado, le hubiera cortado esa libertad, sino que le dio la opción. Y todos sabemos cuál fue la reacción del ser humano. Esa historia conocida, apelando a ese atributo de libertad o de capacidad de elección, el ser humano eligió o no siguió el consejo de Dios y ya sabemos lo que ocurrió, y ahí es donde desde aquel momento la libertad se ve intervenida y minada por el pecado. Desde aquel momento la llegada del pecado mina, interviene esa capacidad del ser humano para poder elegir.
Es ahí donde se le embarra la cancha, es ahí donde el pecado tiñe su libertad, haciendo que todas sus decisiones o muchas de sus decisiones lo esclavicen a él y a todas sus generaciones. Y con esto, la entrada absoluta de todas las cosas que provocan que la humanidad viva o vivamos como vivimos. Pero en el mismo tiempo Dios provee la solución. Y es ahí donde Jesús entra en acción, donde el plan de Dios comienza a enviar a alguien que nos libere de esa esclavitud y nos haga realmente libres. Segunda afirmación para esta mañana: fue necesario Jesús, porque el ser humano no es en esencia libre. Sus decisiones lo llevaron y llevan a ser esclavo. Entonces, el pecado necesita de un libertador. El ser humano tiene capacidad de elegir, pero no puede ser libre si no elige de manera correcta. Miremos Juan capítulo 8. Mientras aún hablaba, está hablando de Jesús, muchos creyeron en él. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué querés decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús está en una discusión importante con un grupo de judíos. Estos judíos le estaban pidiendo que él argumentara acerca de quién era y por qué decía ser quién era. Era una conversación y le estaban diciendo, bueno, ¿por qué decís que ser quien sos? Argumentá quién sos. Y él le habla a los que habían creído, o sea, la charla, la conversación empieza con una discusión acerca de quién es Jesús. Algunos creen en él y entonces Jesús se dirige a los que habían creído y les dice, ustedes son realmente mis discípulos después de haber creído, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y así conocerán la verdad y esta verdad los hará libres. Y acá debemos decir que conocer no es saber. Conocer no es llenar nuestra cabeza de inteligencia, no es lo que Jesús les está diciendo. La expresión tiene más sentido si uno piensa en que conocer tiene que ver con vivir una experiencia personal con lo que conozco, con el objeto al cual yo estoy conociendo. Acá no está apelando Jesús a que ellos llenen su mente de conocimiento acerca de la verdad, sino que entren en contacto directo con la verdad. Les está diciendo, ustedes son mis discípulos si siguen, si viven, si ponen en práctica las cosas que yo les he enseñado, y esta verdad será la que los hará libres. Este es el verdadero sentido de la palabra conocer en ese contexto. Entonces Jesús les dice, ser discípulo mío es conocer, poner en práctica mis enseñanzas y verdades, y esta los hará libres. Les agrega, no hay libertad verdadera si yo, la verdad, no los libero. O sea, si yo, Jesucristo, no les abro la puerta para que ustedes sean realmente libres. Ustedes podrán elegir, así fueron creados. Pero si ustedes no conocen mis principios, si ustedes no conocen en el sentido de poner en práctica, no de llenar la cabeza con ideales, con filosofías o fundamentos, sino con entender la verdad que tiene poder, con poner en práctica la verdad que tiene poder, si no entran en contacto con eso, no serán realmente libres. Por el contrario, si la conocemos, si la vivimos, si nos paramos en sus fundamentos, que dice el texto, seremos realmente libres. Vos y yo fuimos creados con la capacidad de elegir, pero vos y yo no somos libres por poder elegir, sino que somos libres por saber elegir. Somos libres si encontramos la verdadera libertad conociendo a Jesús. Tercera afirmación, no soy libre porque puedo elegir, soy libre por cómo elijo. La Biblia nos muestra que la capacidad de elección está dentro nuestro, que venimos con un seteo de fábrica, pero nos dice enfática y puntualmente que la verdadera libertad se conoce, se obtiene
conociendo la verdad. Y una verdad que tiene impacto en nuestras decisiones de vida diaria, así que nos lleva a vivir la verdadera libertad, es decir, tomar las decisiones correctas para ser de verdad libre. La verdadera libertad te dice: decidí para ser libre, así fuiste creado. La otra dice: decidí porque sos libre, así fuiste creado. ¿Se entiende la diferencia? Decidí para ser libre porque así fuiste creado, te dice la verdadera libertad. La otra te dice: decidí porque sos libre, no importa, hacelo. Cuando en realidad el Señor Jesús está diciendo: si querés encontrar la verdadera libertad, tenés que conocer la verdad, conocerme a mí. Para ser libre hay que saber elegir, hay que saber decidir. Para ser libre hay que tomar las decisiones adecuadas, cueste lo que cueste. Para ser libre hay que bancarse lo que la libertad conlleva: responsabilidad, madurez, respeto, sujeción, principios, convicciones, interdependencia, cuidado del otro y tantas otras cosas más. Para ser libre hay que conocer, entrar en contacto de manera experimental y práctica con la verdad. No hay libertad sin verdad. No hay verdad sin Jesús. Jesús es la verdad. Jesús es, por ende, la libertad. Debemos decir también que la libertad no es un concepto individual. La libertad no puede vivirse como algo separado de mi entorno, de mi realidad. Es mi entorno, es quienes me rodean, es mi ecosistema el que me condiciona en la búsqueda de esa verdadera libertad. Cuando muchas veces me creo libre, quizá, probablemente, sea una de las personas con menos libertad que exista, y contrariamente, cuando quizás yo me vea o me sienta esclavo porque mi ecosistema me hace parecer esclavo, si yo vivo este tipo de libertad, la que Jesús me da, probablemente sea la persona más libre que pueda caminar por la tierra. Es por eso que la libertad es un concepto que tenemos que vivir en nuestra vida cristiana y no está separado, disociado como nada en nosotros de nuestro diario andar. Es decir, nuestra vida cristiana y nuestros conceptos tienen que ponerse a andar en nuestro día a día. Nuestras creencias y convicciones tienen que tener impacto en nuestra vida. Y hay un lugar, y con esto termino, donde se da esta batalla. Hay una batalla grande en cuando yo tengo que elegir o decidir para ser libre o para no ser libre. Y ese lugar donde hay enfrentamientos continuos es nuestra mente. Nuestra mente es el lugar desde donde se generan la mayoría de los pensamientos que van a hacernos decidir y vivir, y que por consiguiente nos llevarán a elegir la verdad, a ponerla en práctica y ser libre o vivir esclavo. Es ahí en la mente donde se escuchan los combates más fuertes. Hace algunos años atrás escuché a un predicador famoso decir que costó solo una noche sacar a Israel de Egipto, pero más de 40 años sacar a Egipto de Israel. Dios los sacó en una noche de Egipto, pero Egipto no salió de sus mentes, de sus ideas, de sus estilos. Por más de 40 años siguieron siendo cautivos y esclavos en sus mentes. Y el apóstol Pablo nos invita a vivir de esta manera. Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El apóstol Pablo invita a que permitamos que Dios nos cambie la manera de pensar, que Dios se meta en nuestra mente, que Dios cambie esto. Y ya no tiene que ver con una cuestión de haber salido de Egipto, sino que Egipto tiene que salir de mi mente. Si todavía sigo esclavo, si todavía no vivo en contacto con la verdadera libertad, mi mente seguirá tomando las decisiones equivocadas. Dios habla hoy, aquella versión por momentos cuestionada, por parecer un poco interpretativa y no tan literal, dice algo así que me encanta.
no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Lo expresaron de esta manera quienes tradujeron. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que les es grato, lo que es perfecto. Por eso la libertad es un concepto práctico, pero que surge en nuestra mente, que tiene un inicio en el conocimiento de la verdad que nos hace libres y en la puesta en práctica de esa verdad. Conocer a Jesús, pensar como Él, vivir como Él es vivir la verdadera libertad. La libertad no es poder elegir. La libertad no es hacer lo que quiero. La libertad no es un concepto ni siquiera político, cívico o legal. Claro que existen estos conceptos, pero la verdadera libertad del ser humano no vendrá dada por un modelo político, no vendrá dado por un marco legal, no vendrá dado por un concepto cívico, vendrá dado por conocer la verdad, por conocer a Jesucristo. Él se presenta como la única verdad y Él dice que conociéndolo a Él seremos libres, no libres, verdaderamente libres. Romanos 6, 22, los invito a pasar para terminar. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El apóstol Pablo dice, libres de la esclavitud del pecado han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Quizás te sentís esclavo, esclava, atado o atada a algo. Permitime incluso sugerir que puede haber cosas muy válidas que nos estén sacando la libertad. Que cualquiera de nosotros alzaría su mano y diría, esto es muy meritorio en mi vida porque lo hago y está bien. Pero que probablemente hoy te estén atando, te estén generando algún punto de esclavitud. Quizás sea algún vicio o algún dolor. Quizás sea alguna herida. Y déjame decir con total honestidad y fuerza, Dios quiere darte libertad. Dios no te quiere esclavo. Dios no quiere que la culpa te ate, porque el pecado nos ata. Pero el Hijo vino a libertad y conociendo la verdad seremos verdaderamente libres. No sos libre porque podés elegir lo que se te cante. Sos libre si conoces la verdad. Y no si la conoces en tu mente viniendo los domingos a la iglesia, sino entrando en contacto, experimentando, poniendo en práctica la verdad. Es decir, los principios de Jesús. Lo que Él espera. Quizá la falta de perdón te esclavizó. Bueno, Él dice que hay que perdonar. Quizá algún dolor del pasado, quizá algún vicio, quizá algo que no confesaste, quizá alguna idolatría de esas que están muy bien, como el trabajo, o la familia, o mi propio cuerpo, o mi propia vida, o mi auto, o mi casa. Alguna de esas cosas nos tienen esclavos y el Señor dice, pónganme en primer lugar. La verdad dice, tenés que ponerme en primer lugar, y cuando la verdad se pone en práctica, ahí empieza el maravilloso proceso de ser verdaderamente libres. No somos libres porque elegimos qué vestirnos o qué comer. Somos libres por conocer, por entrar en práctica, por tener contacto experimental con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él mismo dijo que es la verdad. Y Él mismo dijo que el que lo conoce a Él va a ser verdaderamente libre. Quizá esta mañana necesites sacarte alguna culpa de encima que te libere de la esclavitud. Quizá conozcas la verdad por primera vez. Quizá conozcas la verdad que dice que si confesás tus pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y entrar Él mismo, el Señor, en un estado de esos
de amnesia como nadie conoce porque se los va a olvidar y los va a echar al fondo del mar. Quizá en esta mañana conozcas o descubras que por más que puedas elegir lo que quieras, por más que hayas sido creado con la capacidad de elección, no estás siendo libre y estás viviendo atado o atada a algo. Quizá en esta mañana tengas que darte cuenta o reconocer que entrando en contacto con la libertad, con la verdad, las cadenas se escuchen romper. Señor, en esta mañana queremos pedirte, nos encantaría escuchar ruidos de cadenas rotas en el ámbito espiritual. Pero no solo que sean en el ámbito espiritual, sino que se trasladen a nuestra acción diaria. Señor, no nos invitaste a conocer la verdad simplemente en un estado mental, sino en un estado que se pueda poner en práctica. Claro que se da en nuestra cabeza la lucha, que si permitimos que vos renueves nuestros pensamientos, actuaremos y conoceremos y aplicaremos tu voluntad. Pero no es lo que vos decís solamente saber de la verdad, sino conocerla, ponerla en práctica, vivirla. Y es esa verdad, Jesús, es tu persona la que nos puede hacer verdaderamente libres. Queremos pedirte, Señor, que alguien en esta mañana esté escuchando el ruido a cadenas rotas y se sienta libre, no por haber escuchado un mensaje, sino porque quiere ponerse en contacto con la verdad, la única verdad, la verdad que libera, la verdad que si realmente conocemos nos hace libres para siempre. Gracias por habernos dado la posibilidad de elegir, la capacidad de elegir. Te confesamos, Señor, que algunas veces nos hubiera gustado no tenerla, porque nos hemos metido en grandes problemas por poder elegir nosotros. Pero gracias por eso. Pero más gracias por revelarnos cuál es la verdad. Y gracias por revelarnos que conociendo esa verdad vamos a ser libres. Y decirlo. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. ¿Te animás a ponerte de pie y cantarlo otra vez? Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y al que el Hijo hace libre, es libre
librando del mal, hecho mi maldad.